Contento de estar con los hermanos aquí en esta ocasión, hermanos queridos, unos más conocidos, otros menos, pero la verdad es de que me siento contento de poder estar en esta mañana con todos vosotros. Lamento, mi esposa siempre me lo dice, da recuerdos, a todos los sitios que voy llevo recuerdos, pero lo que pasa es que, claro, donde estamos tampoco somos muchos, tiene trabajo ella, y me dijo, transmite el cariño y el amor también a aquella iglesia. Ahora tengo por costumbre no bailar, ni mucho menos, pero siempre cuando voy a un sitio a predicar, siempre resulta que ese día ha pasado algo. Y hoy también fue el cumpleaños de alguien, es el cumpleaños de alguien muy importante, que quizás se nos olvida, pero sería bueno recordarlo. Hay aquella frase, me parece que en el campo de concentración de allí en Auschwitz y todo aquello, que dice algo así, como que el que olvida la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? ¿Os acordáis? Pues hoy se cumplen ni más ni menos que 541 años que nace en Eisleben el personaje que no hace mucho celebrábamos su 500 aniversario, Martín Lutero. Aunque celebrábamos el 500 aniversario de cuando él colocó aquellas tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y bueno, la verdad es de que cuando vemos su vida, cuando vemos su historia, yo siempre he dicho de que a Dios le plació que fuese él el que rompiese moldes. Quizás el Señor estaba esperando que se inventase la imprenta para que aquello que él hizo pudiese correr como la pólvora, ¿verdad? No fue el primero. Años antes, pues hubieron otros que tuvieron por hacer lo mismo que hizo él o pretender lo mismo que él pretendió hacer, fueron pasto de las brasas de la hoguera, ¿verdad? John Wycliffe, Savonarola, Juan Hus y otros que quisieron hacer lo mismo, pero les salió mal, no era el momento quizás de Dios, ¿verdad? Pues hoy se cumplen 541 años del nacimiento de este personaje, de Martín Lutero. Alguien que lo que hizo, hoy en día lo hablamos, lo estudiamos, se predica, se enseña, y parece que no sea nada, pero que revolucionó y cambió el mundo entero. Y que podríamos decir que en cierta manera, gracias a lo que él consiguió, pues muchos de nosotros estamos reunidos hoy. Y ahora ya sin más, pues vamos a ir a lo que el mensaje que he tenido. Muchos sabéis que yo siempre que voy a los sitios siempre tiro mucho de la Biblia y yo uso muchos pasajes. En esta ocasión, como sé que los púlpitos ahora son tan blandengues y todo eso, los llevo todos escritos aparte y así los leeré y ya lo llevo todo preparado, ¿verdad? Quería hablar de un pasaje, 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, aunque este va a ser para arrancar, ¿verdad?, para el aperitivo. Dice así la palabra del Señor: porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Si se nos pregunta qué significa andar, pues sabemos que es poner un pie delante del otro, ¿verdad?, ir caminando, eso es andar. Pero cuando se habla de andar por fe, ¿cuál sería nuestra respuesta? A ver, ¿qué diríais? A ver, improvisamos. ¿Qué diríais que es andar por fe? Nadie me dice nada. No, amontonarse no. A ver, alguna respuesta. ¿Qué es andar por fe? En esa confianza. En esa confianza, bien. Está bien. Pero hay más, no solo en esa confianza, hay más. En esa dependencia, una aportación más, pero sigue habiendo más. Fijaros de que en muchas ocasiones no solamente una idea abstracta para aquello que pensamos, sino que las cosas tienen que trascender, tienen que ir más allá. Somos de Cristo, tenemos su palabra, pertenecemos a su iglesia, pero ¿qué es andar por fe? Tenemos en la Biblia muchas enseñanzas acerca de la fe, pero las hemos descubierto todas. Vivimos esas enseñanzas. En muchas ocasiones cuando hablamos de fe, fijaros que usamos la expresión aquella de porque mi fe, y yo a veces digo, ¿qué mi fe? Si mi fe no es ni mía, la fe la he recibido de parte de Dios. La fe es un don de Dios que recibimos de Él, no es nuestro, la fe es de Dios. Tenemos en la Biblia muchas enseñanzas de la fe, pero ¿las hemos descubierto?
las vivimos. En esta mañana quiero hablar yo de eso, de lo que es andar por fe. Si yo ahora les preguntase, les hiciese una trampa, que la he hecho en algunas iglesias, ¿verdad? Aquí no la voy a hacer, y les dijese, ¿os acordáis de cuál fue mi última predicación aquí? Aquí hace meses que no vengo, pero hay una iglesia que visito prácticamente casi cada mes, y una vez les hice esa trampa y se quedaron con... Escuchamos tantas predicaciones que vamos a la iglesia, salimos, qué bonito, nos ha gustado. Pues mira, esto lo he aprendido o esto ya lo sabía, pero luego nos olvidamos. Y es una pena. A veces nos entra por aquí y nos sale por allá, o al revés, y deberíamos de ponernos un tapón en algún sitio para que nos entre y se nos quede, ¿verdad? Una de las enseñanzas que vamos a ver en esta mañana la hallamos en la última oportunidad que el Señor enseñó a sus discípulos la noche que fue entregado. Y ahora sí, ahora vamos a ir a un texto donde vamos a tirar en esta mañana de él toda la mañana. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, a partir del versículo 1. Y leemos así. Esta es la enseñanza que enseña el mismo Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora os voy a decir de qué hablé la última vez que estuve con vosotros. Y para eso yo tampoco me acordaba, he tenido que recuperar. Suerte que tenéis un YouTube, un canal de YouTube, y ahí queda grabado, porque yo tampoco me acordaba. Y digo, a ver, ¿de qué fue lo último que hablé? Estuve hablando de bienaventurados los de limpio corazón. Y estuve hablando de cómo se limpia el corazón, que sabemos cómo se limpia un pañuelo, un trapito, cualquier cosa, pero cómo se limpia el corazón. En aquella ocasión hablé de eso. Y hoy prácticamente, en cierta manera, vamos a acabar también hablando de esa manera. En este famoso que encontramos aquí en la Escritura, ahí encontramos tres cosas que tienen que ver con el andar por fe. Nos habla de la permanencia por la fe, la obediencia por la fe y lo que hablaba la otra vez, la limpieza. La otra vez hablaba, bienaventurados los de limpio corazón. Hoy hablaremos de la limpieza por la fe. Vamos a empezar por el principio. El versículo 2 que hemos leído de Juan capítulo 15. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hay quienes enseñan acerca de este pasaje de que la salvación se pierde. Pienso que todos estaremos de acuerdo que están errados, porque aquí precisamente no está hablando acerca de la salvación, sino está hablando acerca del servicio relacionado con el testimonio cristiano. Y Pablo eso lo corrobora una vez más en el pensamiento que encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, en adelante, que dice así: la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, dice, será salvo, aunque así como por fuego. Cuando una persona acepta al Señor Jesús y el Señor Jesús mora en su corazón, esa persona puede ser muy activa, aunque también hablaremos de esto esta mañana, en el servicio cristiano, en el testimonio, en querer hacer. O puede ser quizás muy parada, quizás por timidez, por lo que sea. Pero eso no quiere decir que la salvación
se ha perdido. ¿Os acordáis aquel otro pasaje que dice el Señor Jesús? Que aquellos que me has dado no permitiré que nadie los arrebate de mi mano. Aquellos que han nacido de nuevo son y serán siempre del Señor. Cada cristiano mostrará el día que el Señor nos llame a su presencia delante del Señor, delante del tribunal de Cristo, qué tal fue nuestra vida, de inútil o de útil. El Señor en esta porción quiere enseñarnos algo, en el pasaje que hemos leído. Aquella gente con los que estaba el Señor Jesús, os acordáis con la gente que convivía, ¿verdad? Pescadores, campesinos, agricultores, gente que trabajaba el hierro, la madera, gente sencilla. Hoy en día las profesiones son muy dispares, muy electrónicos, muy ordenadores, muy mecánicos, no es como en aquel entonces. Por eso el Señor les pone un ejemplo de la vid, de los pámpanos. Yo estoy convencido de que habréis escuchado predicaciones sobre la vid de los pámpanos un montón. Un pámpano que no lleva fruto, les está diciendo el Señor aquí en este pasaje que hemos leído, que un pámpano que no lleva fruto es inútil. Un pámpano inútil, ¿para qué sirve? Pues la Escritura lo hemos leído, pues para ser echado al fuego. Y un pámpano inútil no cumple el propósito para lo cual está en la vid, el de llevar fruto. Pues nosotros, hijos de Dios, como miembros de la vid celestial, ¿llevamos fruto? Deberíamos llevar. O podemos quizás no llevar. Es de notar una cosa importante en lo que hemos leído. No se dice que hemos de hacer fruto. No se trata de hacer, porque nosotros somos inútiles. Se trata de llevar fruto, no hacer. Yo recuerdo a un hermano que muchos de vosotros los llegasteis a conocer, Antonio Martínez Agau. Él me decía en más de una ocasión, mucha actividad no es mucha espiritualidad. Puedes hacer mucho ruido, puedes hacer muchas cosas para el Señor, mover muchas cosas, parecer que estás en todos los lados. Pero si no hay espiritualidad, si no buscas a Dios, si no está ese pámpano sujeto a la vid, lo único que hará será ruido. ¿Qué sucede si no llevamos fruto? Pues imaginaros un labrador que cuida a las vides y ve que aquello por lo que él se está desgañitando, cuidando, limpiando, pasan los meses y no lleva fruto. Imagino que lo verá con desilusión, con dolor, tanto trabajo al final, para nada, ha sido nulo, un esfuerzo que me he matado para nada. ¿Os imagináis lo triste que tiene que ser para un agricultor eso? El propósito que Dios tiene para cada uno de sus hijos no puede ser llevar a cabo, porque en muchas ocasiones los creyentes no manifiestan el fruto que deben llevar a cabo. Y fijaos que estoy diciendo no hacer, estoy diciendo llevar. El no haber llevado fruto indica el haber desperdiciado el tiempo. Yo hay días que me siento cansado y llego a casa al mediodía, me ducho, me pongo el pijama, digo, hoy no voy a hacer nada. Me tumbo en la cama, me siento en el sofá, pero es que no hago nada. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando llegan las 8 y pico de la noche, pienso y digo, qué tarde perdida, con tantas cosas que tengo para hacer. Pero me doy cuenta después. Entonces, claro, eso nos tiene que hacer reflexionar. Hemos desperdiciado la oportunidad de haber podido llevar fruto. Se nos puede acusar de haber malgastado nuestra vida, de haber malgastado nuestro tiempo, las horas de nuestra vida, y la vida es corta. Esta semana, el correo que envía nuestro hermano Eliseo Pradales, en un mismo correo habían 3 defunciones. El de Pilar, una hermana de la iglesia de Mistral, el de David Estrada, y no recuerdo cuál era el otro, pero eran 3. O sea, ya en un boletín ya 3 de golpe en 2 días. La vida es corta. Igual el Señor nos da años, pero ¿cuántas personas, cuántos hijos de Dios marchan siendo joven? Al igual que un pámpano inútil que no lleva fruto y se seca, solamente sirve para ser echado al fuego, como hemos visto, el cristiano que no lleva fruto, pues ante el tribunal de Cristo, aun siendo salvo,
porque nos lo dice la palabra, aun siendo salvo, solamente podrá presentar al Señor ¿qué? Sus cenizas, nada más. Si como cristianos no llevamos frutos en esta vida que tenemos, en nuestro tiempo, veremos 3 lecciones. Que nuestra vida es una vida inútil para con Dios. Segundo, que nuestra vida es una vida inútil incluso para la Iglesia. Y tercero, que nuestra vida es una vida inútil incluso para nosotros mismos, lo que yo os he comentado. Ha habido alguna tarde que estoy cansado que digo, hoy no voy a hacer nada, y no hago nada, y al principio me siento tan a gusto. Y cuando veo la hora, que son las 8 de la tarde, digo, qué tiempo más desperdiciado. Entonces me doy cuenta, tenemos que aprovechar el tiempo y redimirlo. El versículo 4 de este pasaje de Juan dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Un pámpano, nosotros somos los pámpanos, nosotros no podemos llevar fruto por nosotros mismos, igual que un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Imaginaos un pámpano fuera de la vid. Imaginaos que el pámpano tiene inteligencia y puede pensar. Por mucho que quiera, por mucho que se lo proponga, no podrá llevar fruto si no está sujeto a la vid. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Si no estamos sujetos a la palabra de Dios, si no estamos sujetos al Señor, por mucho que queramos hacer, lo único que haremos será ruido. Podremos hacer cosas, pero estaremos separados de la vid verdadera. Sabe que separado de la vid, un pámpano, recuerdo una vez más, lo vuelvo a repetir porque es bueno que lo sepamos, un pámpano separado de la vid es inútil. Nosotros, al igual que ese pámpano, si no llevamos fruto, pues ¿qué pasa? Que a veces queremos hacer, vamos a pensar como personas, ¿verdad? A veces queremos hacer planes para ser mejores cristianos e integrarnos, esforzarnos en llevar fruto. Y por más que intentamos a veces querer hacer cosas, por más que nos esforzamos y nos empeñamos, no ocurre nada. Y por más fuertes o débiles que seamos, no sucede nada. Por más inteligentes o ignorantes que seamos, no ocurre nada. Y por muy valientes o prudentes que seamos, no ocurre nada. Nos damos cuenta de que somos incapaces de llevar frutos. ¿Por qué? Porque el pámpano separado de la vid no puede hacer nada. A veces nos pensamos que tengo tales estudios, tengo estas herramientas, y voy a hacer, y voy a hacer, y voy a hacer. Fijaos en el Antiguo Testamento. Cuando Dios usaba a alguno de aquellos hijos de Dios que él había llamado, ¿qué usó para abrir el mar cuando pasó el ejército? ¿Os acordáis? ¿Qué usó Moisés? Un palo. El Señor utiliza aquello que tengamos en las manos. Y en muchas ocasiones yo visito iglesias y veo especialmente jóvenes que hablan, no, es que nosotros haríamos esto, pero necesitamos, y todos necesitan cosas. Si no tienen cosas no pueden hacer nada, cuando el Señor se vale de cada uno de nosotros de una manera sencilla. Somos incapaces de llevar fruto, igual que el pámpano fuera de la vid. Y eso lo reconocemos, ¿verdad? Pienso que está bien claro aquí, el Señor estaba hablando a mucha gente que trabajaba la tierra y ellos lo entenderían a la perfección. De la misma manera sabemos que para llevar fruto tenemos que permanecer en Cristo. Y cuando reconocemos eso, lo único que se nos ocurre es lo que he dicho antes, esforzarnos, hacer planes, que no está mal, pedir la ayuda del Señor, lo cual está bien. ¿Y cuál es el resultado? Que en muchas ocasiones hay altibajos, porque pedimos al Señor a veces cosas que son imposibles o que no están en el plan del Señor. Pero tener cuidado con la oración, porque la oración tiene mucho poder. A veces pedimos al Señor cosas y cuando el Señor nos contesta, nos da lo que le hemos pedido, o incluso a veces más, y entonces estamos desbordados y encima todavía nos quejamos. La oración es un arma de doble filo, tiene más poder del que imaginamos. Si pedimos a Dios, tengamos en cuenta lo que pedimos, porque como nos conteste en muchas ocasiones,
vamos a estar totalmente desbordados. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones los creyentes vivimos vidas de altibajos, ¿verdad? Cuando hay buenas reuniones y buenas relaciones, cuando vencemos alguna tentación o el Señor nos bendice, cuando algo de lo que hacemos nos sale bien, cuando parece que todo va sobre ruedas, entonces, ¿qué pasa? Estamos eufóricos, contentos, mira qué bien me está saliendo todo. Pero cuando notamos falta de progreso espiritual, cuando vemos que todo nos sale al revés, cuando vemos que queremos hacer algo y nos falla alguna cosa, ¿qué pasa? Pues que entonces estamos desanimados, estamos abajo. Y entonces es cuando descubrimos nuestra propia impotencia en cuanto a la vida celestial y a la experiencia celestial. Y a pesar de lo que leemos con fe en Juan 15:4, que lo he leído hace un momentito, ¿verdad? De permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano, el ejemplo que estamos considerando en esta mañana. A pesar de leer eso con fe, nos damos cuenta de que no podemos vivir ese texto. ¿Y por qué no podemos vivir ese texto? Sencillamente porque no vivimos por fe. No tenemos la fe suficiente para vivirlo. ¿Y qué nos falta? Esta mañana, cuando he preguntado, alguien comentaba de la disciplina o de la obediencia, ¿verdad? Pues nos falta la obediencia. Dice el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Fijaos que siempre redunda en lo mismo el Señor. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Se repite. Dios espera de nosotros que llevemos fruto. Y nosotros, por más que nos esforcemos, resulta que no podemos producir ese fruto. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Y la respuesta la vamos a ver también en 3 versículos. Fijaos, Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Fijaos aquí lo que dice. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo que recibimos cuando conocemos al Señor. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y a veces cuando se habla del Espíritu Santo parece que sea patrimonio universal solamente del campo pentecostal y rehuimos hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes y mora en cada uno de nosotros y es el que abre nuestros labios y que nos expresemos a Dios por medio de la oración, de alabanzas, cuando estemos en silencio. El Señor conoce nuestros corazones. Otro pasaje, 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Son versículos que todos conocen. Yo siempre digo que no voy a enseñar nada nuevo porque en la Escritura, en la Biblia, está todo enseñado y entiendo que son creyentes maduros que por lo menos habrán leído una vez la Biblia. O sea, que no vengo a explicar nada nuevo, todo es viejo, pero quiero hacer énfasis también en esto. Fijaos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, en el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Una vez más nos está recordando, el Espíritu Santo está en vosotros, pero aquí nos está diciendo algo más, no sois vuestros, tened con cuidado qué hacéis con vuestro cuerpo, porque no sois vuestros. Un pasaje muy conocido que todos conocéis, Gálatas 2:20, ¿os acordáis, verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora es un pasaje que conocéis. Ahora fijaos ese versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Imaginaos que yo ahora estoy por un momento crucificado. ¿Qué podría hacer una persona que está crucificada, clavada en un clavo? ¿Qué podría hacer? Nada. No podría hacer nada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dios es el que hace la obra por medio nuestro, pero nosotros no tenemos que hacer, sino que llevar. Igual que el pámpano no puede producir fruto si no está agarrado a la vid, y lo que hace es llevar fruto. La respuesta es demasiado sencilla. Resulta que el fruto que yo debería llevar es el fruto que produce el Señor a través de sus hijos, si vive en cada uno de nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios en cada una de nuestras vidas. Es nada más ni nada menos que el Espíritu Santo morando en nosotros. Es Él el que hará el trabajo si nosotros nos ponemos de rodillas y le pedimos al Señor. Yo ahora, ¿veis? Tengo un problema. Ahora yo no puedo orar de rodillas. Antes alguna vez lo hacía,
pero ya no puedo. Tengo las rodillas una operada, la otra me tienen que operar y la verdad es que lo paso fatal. Pero cuando nos ponemos de verdad delante del Señor y le pedimos, repito una vez más lo que antes he dicho, el poder de la oración. Tengamos cuidado con lo que pedimos, porque como Dios conteste, en ocasiones vamos a estar desbordados y vamos a tener más trabajo del que pensamos. ¿Para qué creéis que nos dio el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo? Hemos leído que lo recibimos cuando nos convertimos, nos recuerdas que sois templo y morada del Espíritu Santo, pero ¿por qué tenemos el Espíritu Santo? Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pues para que sea él el que produzca el fruto por medio de cada uno de nosotros. El error que muchas veces cometemos es que pedimos que el Señor nos ayude para hacer frutos, sin darnos cuenta que es Él el que tiene que hacerlo todo. Nosotros seremos los instrumentos, tenemos que ponerlos en sus manos. Nosotros somos incapaces de hacer nada. Yo muchas veces repito aquel pasaje que muchos también conoceréis, aquel de siervo inútil soy. Y yo no sé los demás lo que pensarán, pero yo me considero siervo inútil. Y si una vez Dios hizo hablar un burro o una mula, pues ahora está haciendo hablar a otro. Y no me arrepiento de decirlo, porque sin él yo sé que no sería nada, y aunque os extrañe, nadie más tímido que yo podréis encontrar. El error es que muchas veces cometemos que pedimos al Señor que nos ayude también para hacer, cuando Él es el que lo hace todo. Nosotros solamente tenemos que llevar ese fruto, no hacerlo. Cuesta aprender esa idea, porque no acabamos de entender entre hacer y llevar. Pero os voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que hace la vid para producir fruto? La vid lo hace todo, ¿verdad? Es la que recoge la savia de la tierra, la que transmite esa savia al pámpano. La vid lo hace todo. Ahora, ¿qué es lo que hace el pámpano para poder ayudar a la vid para que produzca fruto? Pues nada, todo viene a raíz de la vid. Si no está sujeto a la vid, el pámpano hemos escuchado que es para ser tirado al fuego. Es inútil. La misión del pámpano es estar unido a la vid, recibir la savia, recibir el fruto de la vid y nada más. Nosotros debemos estar sujetos al Espíritu de Dios, ir a la palabra, orar, pedir a Dios y dejar que sea Dios el que obre a través de cada uno de nosotros. Yo he tenido a veces miedo incluso, y os digo, os lo confieso de verdad, en las oraciones. Yo tengo mi tiempo devocional y lo tengo repartido por diferentes temas. Empiezo orando por mi familia, por mi casa, luego por el resto de la familia. Luego empiezo a orar por los hermanos, por los enfermos, que hay una lista tremenda. Luego empiezo a orar por las viudas y los viudos también se lo merecen, pobrecillos, quedarse solos. Y termino orando por los ministerios, algunos ministerios en los que colaboro, o las cosas que a veces yo también hago con lo de las exposiciones, las películas, y la verdad es que cuando oras y pides, Dios te contesta. Y a veces te das cuenta y dices, tienes que, o por lo menos yo he llegado a tener miedo, porque pides cosas y ves cómo el Señor te va contestando. Y dices, pero si yo no quería tanto. De verdad, cuesta. Cuidado cuando oramos y cuando pedimos, porque como el Señor nos conteste, en muchas ocasiones vamos a estar desbordados, porque Él obra a través nuestro. Esta debiera de ser la realidad de nuestras vidas. ¿Qué hace Dios por su Espíritu en nosotros? Pues absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Qué ayuda podemos hacer nosotros? Nada. Es el mismo ejemplo que la vid y los pámpanos. La vid lo hace todo, el pámpano no puede hacer nada si no está sujeto a la vid. Pues aquí es lo mismo. El Espíritu mora en cada uno de nosotros. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pedir, ponernos en las manos de Dios y dejar que sea Él el que haga en cada uno de nosotros. Sabemos que Dios nos ama, que nos dio a su Hijo, que nos ha dado a su Espíritu. Hemos leído algunos versículos esta mañana. Sabemos que Cristo nos salvó, nos justificó, nos glorificó. ¿Hicimos algo nosotros por eso? Nada. Solamente escuchar, aceptar a Cristo en nuestras vidas y nada más.
Pero todo lo hizo Él, solamente aceptarlo por la fe. Todo lo hizo Él y darle gracias a Él por ello. Pero ahora, cuando hemos de vivir en Cristo, es cuando surgen las dificultades o cuando salen todos los problemas. Porque haber aceptado el don de Dios, creemos que tenemos que cumplir con una obligación. Y nosotros mismos nos estamos engañando, porque creemos que, claro, hemos aceptado el don de Dios, ahora estoy obligado. Fijaos lo que estoy diciendo. Estoy obligado a leer la Biblia, a orar, a asistir a los cultos, a testificar, a hacer buenas obras. En una palabra, que tenemos que producir fruto. No estás obligado a nada. Dios no te obliga. Si haces algo de eso, tienes que hacerlo porque amas a Dios y porque el Espíritu que mora en ti te anima y te da fuerza para poder hacer eso. En una palabra, tenemos que dejar que el Espíritu que mora en cada uno de nosotros lleve el fruto para su gloria y para su honra. Y nos pongamos también, por supuesto, en las manos del Señor para orar. Hace el año pasado, en el seminario del CEIBI, el ponente que estuvo dándonos las charlas ahora no me viene el nombre, pero me vendrá. Es un hermano que estaba en Andalucía, en la Iglesia Reformada Episcopal, y ahora está pastoreando una iglesia tremendamente grande en Londres, con 2 cultos, en castellano y en inglés. Miguel Ángel Pino se llama. Yo recuerdo que cuando tuvo la graduación del máster, recuerdo que en el acto de graduación el rector me pidió que orase yo por él. Él entonces estaba pastoreando una iglesia en Andalucía y yo oré por él. Y bueno, pues, ¿qué haces? Agradecer por el tiempo que ha dedicado al estudio, por su familia, por su ministerio. Vamos, lo normal, ¿verdad? Pero el Señor se lo llevó a Londres. Y recuerdo que cuando vino el año pasado a dar las charlas, cuando lo presenté a los hermanos, hablaba acerca de la oración. Tener con cuidado cuando lo pidáis. Y dije, en plan broma, pero que no es broma, si lo llego a saber cuando oré por él, hubiese orado de otra manera más flojito, para que el Señor no me lo llevase tan lejos, porque era un buen amigo. Nos reímos, pero repito que como el Señor conteste nuestras oraciones, podemos vernos desbordados. ¿Cómo podemos recibir ese poder? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista, lo que os he dicho antes. Por fe andamos. Tenemos de confiar en Dios. No tenemos que ser nosotros los que hagamos, sino confiar en que el Espíritu que mora en nosotros va a ser el que va a hacer. Al leer en la Biblia, el orar, el asistir a las reuniones, el testificar, el hacer buenas obras, debe de salir como motivo de agradecimiento por aquello que mora en cada uno de nosotros, por ese Espíritu que mora en nosotros. Sin esfuerzo alguna, no nos costará nada. Si te cuesta ir a las reuniones, si te cuesta leer, si te cuesta orar, hay algo que no funciona bien. Hay algo que no funciona bien. Volviendo a Lutero, mira por dónde, os voy a comentar algo sobre la oración de Lutero. Lutero también era un hombre de oración y hacía una cosa, o los libros registran algo, yo como no estuve en aquel entonces no puedo decir que lo vi y todo esto, pero los libros registran algo sobre él, aparte de ser músico, de ser un hombre de oración, de dar clases, o sea, decía de que tenía su tiempo de oración, me imagino que como todos, y decía aquella frase, se registra en los libros, que dice, hoy tengo tantas cosas que hacer que estaré más tiempo orando. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido el día complicado y tanto problema que no hemos tenido tiempo ni para el devocional ni para orar? Digo, mira, lo contrario que hacía Lutero, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero ahora, cuando hemos de vivir en Cristo, es cuando surgen las dificultades que decía yo. ¿Por qué? Pues porque hay alguien que acecha a los cristianos. Cuando veo a algún hermano, siempre me alegro, y cuando lo saludo, la expresión de siempre, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y la respuesta casi siempre, ¿cuál es? Bien, muy bien. Cuando yo pregunto a los pastores, que me encuentro a veces con ellos, tal y cual, muy bien, muy bien. Entonces yo digo, pues algo no tiene que funcionar bien. Porque cuando la cosa va tan bien y no eres tentado, ni Satanás te está poniendo tropiezo, ni tienes problemas con algo, es que no es normal. La vida de un cristiano es una vida de lucha, es una vida de guerra. ¿Os acordáis de la palabra de Dios? Nos hace una expresión de una guerra de ciencia ficción.
No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de las tinieblas. Nos está montando una película de ciencia ficción, pero es que es así. Estamos acostumbrados a guerra de carne, sangre y ahora últimamente también hasta con drones, ¿verdad? Utilizamos las nuevas tecnologías, para las guerras se usan las nuevas tecnologías, ¿verdad? Pero, ¿qué dice el Señor Jesús? Versículo 3 de Juan capítulo 1. Ya vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado. Vuelvo a lo que prediqué la última vez que os visité. Estuve hablando de bienaventurados los de limpio corazón y aquí volvemos a bienaventurados los limpios. Para poder llevar fruto es necesario ser limpiado. Aquellos que son jardineros no solo riegan las plantas. Cuando hay una hierba seca con sus tenacitas, la cortan. Cuando hay una planta o unas hojas enfermas con bichitos, la cortan o la limpian. Hace falta un cuidado, hace falta estar encima de ella. Veamos, para creer en Cristo, ¿qué fue necesario? Pues escuchar su palabra. Para recibir el perdón de nuestros pecados, pues ¿qué tuvimos que hacer? Pues simplemente aceptar la palabra. Pues bien, para poder llevar fruto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser limpiados por su palabra. Ese es el gran secreto para llevar fruto. Tenemos que oír, aceptar, conocer, obedecer y ser limpiados. No sirve de nada hacer la mitad de las cosas. Tenemos que hacer todas las cosas, pero tenemos que ser limpiados por la palabra. Tenemos que ir nuevamente a la palabra. La última vez que vine y hablé de bienaventurados los de limpio corazón, puse el ejemplo de donde yo veraneo. Pasa el río Llobregat por allí, es el segundo pueblo por el que atraviesa el río Llobregat, y el río, el suelo está lleno de piedras. Y te metes en el río y coges cualquier piedra y ves que está limpia, pero limpia del todo. ¿Por qué? Porque el agua está constantemente pasando, constantemente limpiando, hoy, mañana, pasado, y a lo mejor lleva ahí un montón de años. Nuestra vida debe estar limpiada. ¿Por qué? Por el jabón, bueno, claro, que nos lavemos no está mal y que nos duchemos tampoco, pero tenemos que ser limpiados por la palabra. Mucho me temo que si como creyentes no llevamos fruto es sencillamente porque a veces no hacemos mucho caso a la Escritura. La oímos, pero no la escuchamos. La aceptamos, es la palabra de Dios, la aceptamos, pero no la conocemos. O la conocemos, pero no la obedecemos. Solamente cuando seamos capaces de obedecerla, entonces es cuando seremos limpiados por ella. Y entonces será cuando podremos llevar fruto, cuando nos pongamos de verdad en las manos del Señor, sin el propósito ni el deseo de querer hacer, sino pedirle a Él que Él haga a través nuestro. Si queremos ser útiles, tenemos que dar un paso de fe. Por haber oído la palabra, lo he dicho antes, conocimos a Cristo. Por haber aceptado a Cristo, fuimos salvos. Por conocer la palabra, sabremos las cosas que nos son necesarias para poder llevar fruto, que es lo que hemos visto en esta mañana. Por obedecer la palabra, sabremos andar en Cristo. ¿Para qué? Pues para lo que hemos leído también, para llevar más fruto. Y por ser limpiados por la palabra, llegaremos a llevar no fruto, dice la Escritura, mucho fruto. Conoceremos más riquezas espirituales. Fijaos el versículo 7. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuidadito cuando pidáis, os lo repito una vez más, os lo he dicho varias veces, pero tener cuidado, porque el Señor contesta las oraciones de fe. Conoceremos más promesas de bendición, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Somos de Cristo, tenemos la palabra, pertenecemos a su iglesia, pero una cosa es oír su palabra y olvidar lo que se ha oído o se ha leído, y otra cosa es oír y conocer la palabra para meditar en lo aprendido. Y aún mucho más. Si conocemos y meditamos la palabra, entonces es cuando seremos limpiados por ella y el Señor podrá usarnos. Esta
enseñanza, pues es lo que he querido compartir con vosotros en esta mañana. Oír, aceptar, conocer, obedecer y ser limpiados por la palabra de Dios. Y para ello, hermanos, hemos de usar nuestra fe. Y vuelvo al primer versículo con el que empecé. Porque por fe andamos, no es por vista. Eso es andar por fe. Hemos hablado de la permanencia, la obediencia, la limpieza. Y como todas las predicaciones, este mensaje tiene dos partes. No es que el próximo día que venga vaya a hablar de la continuación, pero la primera parte es la exposición. Y la segunda parte es lo que luego cada uno de nosotros hagamos con cada una de nuestras vidas. Cuenta la historia que en una ocasión, en una iglesia pequeñita, en un pueblo, se quedaron sin pastor. Y la iglesia estuvo orando por pastor durante un montón de tiempo, hasta que hubo un candidato joven, dinámico. Y llegó a aquella iglesia y la membresía estaba eufórica, estaba contenta, tenemos pastor, y es joven, y ha estudiado, y conoce, Y bueno, resulta que llega el primer domingo y el pastor se dirige a los hermanos de la iglesia y hace una predicación. Cuando terminan todos, se marchan contentos a sus casas. ¡Qué bien, gloria a Dios, que ya tenemos pastor! ¿Cómo ha predicado la palabra? ¡Qué bien! Llega el segundo domingo, sube el pastor arriba y vuelve a decir el mismo mensaje que había dicho el primer domingo. Los hermanos se miran, se callan, se habrá confundido, habrá cogido las notas del domingo pasado. Bueno, no le dicen nada, pero llega el tercer domingo, el pastor sube al atril y repite el mismo mensaje. Cuando termina el mensaje, un hermano se le acerca y le dice: oiga, pastor, que es que lleva 3 domingos repitiendo lo mismo. Dice: sí, ¿lo habéis puesto ya en práctica? Pienso que en muchas ocasiones nosotros deberíamos de escuchar o deberíamos recordar el mensaje que tocó nuestro corazón el día que le dijimos al Señor o levantamos la mano y le dijimos: quiero seguirte. Para recordar de quién somos, porque a veces nos hemos acomodado y ya estamos bien como estamos. Ya estamos bien como estamos. Pero el Señor quiere usarnos. No quiere que seamos pámpanos, que acabemos en el fuego. Que aunque acabemos en el fuego seremos salvos, porque nos lo dice la Escritura. O sea, seremos salvos igualmente, pero qué gozoso será presentarse un día delante del Padre y ver que por lo menos nos tiene un poquito de reconocimiento. Bueno, a mí me dirá: fuiste un zoquete, pero por lo menos hiciste algo. Por lo menos hiciste algo, con eso me conformo. Que el Señor bendiga su palabra y que nos haga andar por fe, que no es andar sabiendo que no te vas a caer, porque los que tenemos las rodillas mal o vamos con garrotes sabemos que a lo mejor bajando la acera pues nos caemos, pero eso no es andar por fe. Andar sabiendo que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros y que no somos nuestros, que lo hemos leído en la Escritura, somos de Él. Y pedirle que seamos útiles, no para hacer nada, para llevar fruto. Si estamos sujetos a la vid, si estamos sujetos al Espíritu de Dios que mora en nosotros, habrá fruto, hermanos. Que Dios nos bendiga.